Bienvenidos a la serie de videos para amplificadores operacionales. En el primer video hablamos básicamente de cuestiones prácticas que tienen interés sobre todo cuando nos dedicamos a cuestiones de laboratorio, de construcción física, para aplicaciones o proyectos u otras cosas, actividades. Entrando ya más en detalles teóricos, vamos a hablar de los modelos para el amplificador operacional. También vamos a hablar de las configuraciones básicas que se utilizan con los modelos. El amplificador de instrumentación, que es muy importante, y también el comparador, que aunque es un tema que no viene en el libro, es demasiado importante como para dejarlo fuera. En este primer video nos concentramos en los modelos para los amplificadores operacionales y como primera parte vamos a introducir en este video específicamente los modelos y la curva de transferencia de nuestro amplificador operacional. Nuestro primer modelo viene siendo el modelo normal de un amplificador diferencial, es decir, estamos tomando el amplificador operacional como lo que realmente es un amplificador diferencial. Sin embargo, a lo largo de todo el curso vamos a utilizar una hipótesis muy importante, que es vamos a ignorar el modo común diciendo que tiene un rechazo infinito, lo que quiere decir que la ganancia del modo común es cero. Esto es una hipótesis que se maneja mucho en la vida práctica, en todos los aspectos prácticos, y solamente se toma en cuenta cuando ya se quieren hacer ciertas aplicaciones bien específicas donde el modo común juega un papel demasiado importante. Como dijimos, es un amplificador diferencial, así que el modelo para nuestro amplificador operacional es el amplificador diferencial común y corriente. Las ecuaciones que corresponden son el voltaje, la ley de Ohm a la entrada, el voltaje de entrada igual a la resistencia de entrada por corriente de entrada. Fíjense que estamos considerando que la entrada es un puerto y el voltaje de la salida dada por esa ecuación que tenemos ahí. En las aplicaciones la corriente de salida puede ser de hacia afuera o hacia adentro dependiendo de la aplicación, pero eso es cosa que por el momento no es de mucha importancia. La resistencia de entrada, que ahora recibe el nombre específico de resistencia de entrada en modo diferencial, y típicamente va a ser mayor de 1 megaohmio. Podemos esperar fácilmente valores de 10 a la 7, 10 a la 14 ohmios, ¿verdad? Y si bien es cierto que podemos encontrar valores menores, 100 kiloohmios, 200 kiloohmios, esto ya es en amplificadores operacionales que tienen aplicaciones bien específicas, un campo de acción bastante definido, y en esos casos se tratan con este modelo fácilmente. La resistencia de salida, ¿verdad? Típicamente es menor de 50 ohmios. Algunos amplificadores operacionales lo tienen de 10 o de 5 ohmios. De nuevo, podemos encontrar 70, 100 ohmios, sobre todo en amplificadores viejos. Y la ganancia, que ahora recibe el nombre de ganancia de lazo abierto, Open Loop Gain, o también en la literatura ganancia de la gran señal, típicamente las vamos a esperar de 100.000 voltios sobre voltios o más. El hecho de que sea así de grande, ¿verdad? Porque inclusive los hay de 1.000.000 o 2 millones, ¿verdad? Tiene un efecto muy importante, que es justamente la razón por la cual nosotros manejamos el amplificador operacional con otros modelos diferentes. Así que vamos a empezar a hablar de un modelo un poco más simple que este, ¿verdad? Vamos a simplificar nuestro modelo. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar en cuenta los valores de las resistencias. Por razones que vamos a ver en un minuto más, la diferencia de potenciales a la entrada es muy pequeña, ¿sí? Inclusive, aún suponiendo que fuera de 5 voltios, si tenemos una resistencia de entrada de 1 megaohmio, tendríamos 5 voltios a la entrada, significaría 5 microamperios, ¿verdad? Pero este es un caso que no podemos esperar realmente, que estamos simplemente diciendo algo que no sucede. Así que fácilmente podemos suponer que la resistencia
es suficientemente grande como para que desde el punto de vista numérico podamos despreciar la corriente, y sustituimos esa resistencia por un circuito abierto. La resistencia de salida también para el resto del circuito es una resistencia demasiado pequeña, así que vamos a aproximarla por un cortocircuito como si fuera de 0 ohmios, de ahí el nombre resistencia de entrada infinita, resistencia de salida 0 al modelo. Eso nos da las dos ecuaciones que vamos a manejar en este modelo, que son la corriente de entrada igual a 0 y la ganancia del voltaje multiplicada por el voltaje de entrada me da el voltaje de salida. Este modelo ya es mucho más sencillo que el anterior, pero aún así puede resultar un poquito complicado en muchas aplicaciones, y sobre todo cuando tomamos en cuenta el valor de la ganancia. Así que vamos a pasar al tercer modelo, que es el modelo más importante para las aplicaciones, es el modelo ideal. Pero no lo vamos a hacer directamente sin antes justificarlo. Así que antes de irnos al modelo ideal, vamos a ver la curva de transferencia de nuestro sistema, de nuestro amplificador. Ahí tenemos la curva de transferencia, es decir, la curva del voltaje de salida versus la diferencia de potenciales en la entrada, ¿verdad? Y esta curva es una curva que corresponde a un amplificador diferencial común y corriente, ¿verdad? Tenemos nosotros dos voltajes que definen el intervalo en el cual podemos tener la salida, un voltaje de saturación negativo 2 y un voltaje de saturación positivo BSAT 1, ¿verdad? Esto ya es algo importante, porque esto quiere decir que el voltaje de salida no puede exceder esos voltajes de saturación, que a su vez están dentro del subintervalo, dentro del intervalo que determinado por las fuentes. Es decir, que si usted pone una fuente VCC de 3 voltios y en sus cálculos usted está obteniendo un resultado de 5 voltios, ya sabe que está mal. Eso no es posible. El caso particular, cuando las igualdades entre la saturación y las fuentes se satisfacen, las igualdades, ¿verdad? Se dice que el amplificador operacional es riel a riel. Recuerden ustedes que los valores de las fuentes de los extremos se llaman rieles. Okay. Volviendo a nuestra curva, ¿verdad? Tenemos nosotros que la región que nos interesa es precisamente la región donde la curva pasa de la saturación negativa a la saturación positiva, que está determinada por el intervalo negativo epsilon 2 a epsilon 1. Dos valores que van a determinar el intervalo de entrada, de la diferencia de potenciales en la entrada en el que vamos a estar trabajando. En este intervalo, ¿verdad?, es tan importante y es lo que llamamos una región lineal. Se le llama lineal porque la salida es directamente proporcional a la entrada o a la diferencia de potenciales. La saturación o región no lineal, ¿verdad?, es la que está cubierta fuera de esa región lineal. No la vamos a ver en la primera parte, sino que vamos a volver a ella cuando hablemos del comparador. Por el momento podemos olvidarla. La pendiente de la curva en la región lineal es precisamente la ganancia en lazo abierto. Y como dijimos anteriormente, esta ganancia es muy grande. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues bien, puesto que tenemos una ganancia que va a exceder los 100.000 normalmente, normalmente, ¿verdad? Los valores de epsilon 1 y epsilon 2 los vamos a tener del orden de milivolt o mucho menos. Para poner un ejemplo sencillo, si VCC es de 5 voltios, ¿verdad?, y la ganancia es de 100.000, estamos diciendo entonces que epsilon 1 es del orden de 50 microvoltios. Por eso les decía a ustedes que la diferencia entre los potenciales no va a ser muy grande, ¿verdad? Ya si vamos a una ganancia de 2 millones, pues
hagan ustedes el cálculo. Así que vamos a ser realistas. En un plano con una escala normal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo veríamos la curva? Pues bien, la curva la veríamos en forma práctica recta vertical. Es decir, da un salto de negativo saturación 2 a saturación 1 directamente sobre el eje vertical, lo que corresponde a una pendiente infinita. Sabemos que esto es cuestión de escala solamente, pero estamos hablando de manejar la curva dentro de una escala que sea completamente lógica para las aplicaciones, donde manejamos voltajes de 1, 2, 3, 4 voltios. Si usted cree que esta curva es solamente teórica, ahí tenemos nosotros una curva práctica experimental del amplificador operacional 37 de Analog Devices. Agradezco a mi sobrino por haberme proporcionado esta medición. Así que con esto vamos nosotros a pasar al amplificador operacional ideal, el tercer modelo, que es el modelo más importante para nosotros y nuestros cálculos. Lo que vamos a atender es precisamente el hecho de que la región lineal es una línea recta vertical. La región lineal recta vertical significa que los dos potenciales a la entrada del amplificador operacional son iguales. La corriente en las dos entradas va a ser 0 amperios en ambos casos. Observen que ahora no estamos utilizando un circuito o un modelo circuital directo, sino que estamos utilizando el mismo símbolo para hablar del modelo y solamente nos concentramos en las ecuaciones. Es posible separar dos bloques para tener un modelo circuital, pero eso cae fuera del dominio de nuestros objetivos. Como este modelo es tan simple, hay mucha confusión en las aplicaciones y sobre todo por parte de los estudiantes, pero también en algunos profesionales. Así que hay que tomar en cuenta algunas notas. Primero, se dice que un amplificador operacional ideal tiene ganancia infinita. Esto es porque la recta es vertical, lo que corresponde a una pendiente infinita, ¿sí? Pero también tiene otra consecuencia importante. Si usted usa cualquiera de los otros modelos anteriores, hace un cálculo y luego hace tender la ganancia al infinito, usted debe llegar al mismo resultado que tendría si utilizase el modelo directamente ideal desde un principio. Esto naturalmente suponiendo que está bien hecho el análisis y que aplica. Las corrientes de entrada serían 0, no importa la resistencia. ¿Por qué? Porque la diferencia de potenciales es 0. Sin embargo, se acostumbra a decir que el amplificador operacional ideal tiene una resistencia de entrada infinita para hacer hincapié en los valores grandes que debemos esperar en los amplificadores reales. Un error bastante común es decir que si las corrientes de entrada son 0, la corriente de salida también debe ser 0. Y esto no es cierto. La suma que se aplica aquí debe tomar en cuenta las fuentes que no hemos tomado en este dibujo. El voltaje y corriente de salida van a estar determinados por las leyes de Kirchhoff cuando se resuelve un circuito. Recuerden ustedes que este voltaje no debe exceder los valores de saturación. Por último, y lo más importante, es que este modelo es puramente numérico, no está tomando en cuenta nada de la física envuelta, es solamente una aproximación numérica para simplificar los cálculos. Por lo tanto, la conexión de las polaridades debe ser cuestión tratada por separado. En resumen, trabajamos nosotros el amplificador operacional, los modelos. Primer modelo fue el modelo del amplificador como un amplificador diferencial. Lo simplificamos haciendo una resistencia de entrada infinita, una resistencia de salida 0,
Y finalmente llegamos al más simple de los modelos, que no tiene una representación circuital, que dice que los potenciales a la entrada son cero y las corrientes a la entrada, los potenciales a la entrada, perdón, son iguales y los corrientes a la entrada son cero. Todo esto supone naturalmente que estamos ignorando el modo común. Y otro video para seguir con este tema. Buenas tardes.